Bienvenidos a una nueva clase de historia para poder ya empezar a empaparnos del contenido y del conocimiento que hay que adquirir para este año. Y vamos a comenzar con un poco de historia universal. Como bien ya aquí aparece en la pantalla, nos da alguna ilustración de lo que se nos vendrá más adelante. Entonces, vamos allá. La unidad 1 de segundo medio corresponde a crisis, totalitarismo y guerra, desafíos para Chile y el mundo a inicios del siglo XX. Esta unidad es bastante extensa, pero también es bastante interesante. Podemos ver aquí el OA número 1, que dice relacionar la transformación cultural del periodo entre guerras con la ruptura de los cánones culturales. Y esta es el gran objetivo incluso de esta clase, ¿ya? Hay dos habilidades que he seleccionado para que podamos desarrollar en el transcurso de estas sesiones, que es analizar elementos de continuidad y cambio entre los periodos históricos. Y también hay una que está muy enfocada y que es necesario desarrollar en el pensamiento histórico, que es analizar causas y consecuencias de los procesos. Dentro de las actitudes, es importante que ustedes demuestren un valor y de verdad que le tomen el verdadero sentido a las ciencias sociales, porque nos permiten comprender la realidad humana, ¿ya? Y lo complejo que es. Además que demuestren ustedes un interés por el pasado, que al final define lo que hoy somos, ¿bien? El objetivo de esta clase es vincular los movimientos de vanguardia artística con el proceso de ruptura del siglo XIX. ¿Y cuál es la intención de esto? Poder darnos cuenta que hay cambios, ¿ya? Que es lo que abordaremos hoy. El propósito de esta unidad, de la unidad 1, es que comprendamos los primeros 50 años de historia del siglo XX. Las crisis, totalitarismos, Estado liberal, entre otras cosas. Pero específicamente hoy vamos a enfocarnos en cuatro cosas, que es la causalidad histórica, el periodo de múltiples crisis, los movimientos de vanguardia y la cultura de masas. Vamos a destinar gran parte del tiempo a periodo de múltiples crisis y el movimiento de vanguardia. Que en realidad los dos últimos van mezclados, pero ya daremos más detalles al respecto. Bien. Lo primero que es importante que ustedes manejen es que en historia, para lograr un aprendizaje profundo en historia, es necesario conocer y desarrollar habilidades. Y una de estas habilidades muy importantes en historia es poder identificar causas y consecuencias, o causas y efectos, como también se menciona. En este caso, la causalidad histórica tiene a lo menos 5 aristas, que son las que vamos a desarrollar brevemente en este momento, pero que es muy importante. Una pregunta que encierra esta habilidad de la causalidad histórica es ¿por qué los eventos ocurren y cuáles son sus impactos? En la vida tomamos decisiones y estas decisiones traen consecuencias. Nosotros, al estudiar el pasado, nos preguntamos el por qué pasó esto, pero también tenemos que sabiamente identificar o descubrir cómo impactaron esos eventos a lo largo, quizás en la corta, mediana o larga duración. Hay que tener estas cuatro cosas claras, las que vienen a continuación. Los cambios en historia se producen por múltiples causas, ¿ya? Por ende, hay múltiples consecuencias en un mismo proceso histórico. Se tiende a creer que los eventos
son atribuidos a una sola causa, a una única causa y del corto plazo, pero este es una comprensión limitada porque la proyección es mucho más amplia. Hay consecuencias que en lo inmediato no se logran evidenciar, pero en la larga duración sí. Es también importante darnos cuenta que hay una interacción entre los actores históricos y las condiciones que se dan. Debemos entender al actor histórico como las personas, los individuos o grupos que llevan a cabo estas acciones y las condiciones que permiten que este grupo humano pueda actuar, ya sea condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, y es en estas condiciones que los actores históricos pueden actuar. Y como la historia es una ciencia social, tenemos que inmediatamente darnos cuenta que al trabajar con humanos hay consecuencias que son inesperadas, que no era posible darse cuenta en el momento de que esto iba a afectar de tal o cual forma. Pero también hay que ser muy claro con esto, que es el punto último, que los eventos en historia no fueron inevitables. Se da la tendencia o la creencia de que sí lo son, pero en realidad hay eventos históricos y gran parte que podría haberse evitado. Podría haberse evitado porque son elecciones humanas con intenciones y son decisiones que se han tomado. Por lo tanto, es fundamental esto comprenderlo. Por eso les he puesto aquí dos imágenes que muestran decisiones que se podrían haber evitado. Por ejemplo, un campo de concentración en Alemania, Auschwitz, y este es el hongo que se forma con la bomba atómica. Entonces, a esto nos referimos con causalidad histórica. Entonces, entrando de lleno y logrando comprender ya este objetivo que nos hemos planteado para esta clase, es saber que vamos a estudiar primero el periodo de entreguerras, que contempla entre los años 1918 y 1939. ¿Por qué periodo de entreguerras? Sí, muy simple, porque al término de la Primera Guerra Mundial en el año 1918 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, ese espacio que hay entre la Primera y la Segunda Guerra naturalmente fue llamada periodo entre guerras. En este breve lapso de tiempo, que es aproximadamente un poco más de 10 años, es muy potente lo que ha sucedido, ¿sí? Hay una situación posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, Europa está destruido, es necesario reconstruir lo que está en ruinas, por lo tanto son pedidos préstamos. ¿Cuál era la potencia mundial que ha surgido? Estados Unidos. Estados Unidos no quedó mal parado, digo, con la guerra, todo lo contrario, se benefició por la venta de armamentos, la venta de alimentos. Por lo tanto, quedó muy bien parado económicamente y fue en algunos casos prestamista para países de Europa. En este periodo entre guerras hay dos ideas que se manejan en la economía, que son también en el desarrollo industrial, Fordismo y Taylorismo. Brevemente, ¿por qué lo anuncio? Porque es fundamental para entender lo que viene más adelante. Fordismo se desprende del apellido de Henry Ford, que desarrolla la producción automotriz en masa de la marca de vehículos Ford, que desarrolla él el montaje automatizado, por lo tanto convierte el producto, que es el automóvil, en un producto de consumo masivo, en donde las personas de clase media, no solo clase alta, puede optar a un vehículo, puesto que puede
alcanzar ahora este vehículo por su manufactura un poco más económica, que es el modelo T de Ford. Y el Taylorismo también se desarrolla también por Frederick Taylor, pero este se desarrolla más en mejorar los procesos, hacerlos más eficientes, más eficaces. Entonces, esto es muy potente en este periodo, ¿ya? Cierto es que este modelo Fordismo no surge en este periodo, pero sí es muy potente el desarrollo de la industria automotriz y de los procesos industriales. Dentro también de este marco, en Estados Unidos, que se ha visto tan bien beneficiado por la Primera Guerra Mundial, se desarrolla en Estados Unidos los locos años 20, del 20 al 29, donde la sociedad de consumo, crédito, la especulación en la bolsa, la verdad es que es muy potente, hay un excesivo consumo de productos, las personas se endeudan y se sobreendeudan, y este periodo está marcado también por, como aparece en la imagen, un nuevo rol femenino, que más adelante lo abordaremos. Aquí en estas imágenes podemos darnos cuenta de la condición de Europa, que está en ruina, el desarrollo de la industrialización automotriz y de la industria de producción masiva, el rol femenino y también la clase media que alcanza mucho más prestancia y que se va a ir desarrollando más adelante. Este periodo entre guerras es muy importante entenderlo porque nos da causas para comprender lo que se viene más adelante. Porque mientras pasa esto en Estados Unidos, en Europa estamos en plena reconstrucción, pero también este proceso de auge económico estadounidense y la miseria que se está viviendo en Europa permite que se desarrollen, permite que puedan darse las condiciones para el desarrollo de la crisis democrática en Europa y también, por ende, como consecuencia de esto, el desarrollo de los ideales, los movimientos y finalmente los regímenes totalitarios. Los más famosos y que tendremos que estudiarlos, el nazismo, estalinismo y fascismo italiano. Bien, para cerrar entonces esta clase, muy breve por lo demás, les adelanto que la próxima clase grabada será sobre movimientos de vanguardia y la cultura de masa. Y esto inmediatamente lo vamos a relacionar con el poder económico de Estados Unidos y los locos años 20. Por favor, es importante entender que lo que está pasando en Estados Unidos difiere mucho de lo que se está viviendo en Europa. Entonces, próxima sesión explicaremos estos dos momentos que nos falta abordar. Nos vemos.